John Bolton volvió a mandarle una comunicación, un tuit a Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa de Venezuela. Defiende a tus compañeros soldados y compatriotas frente a la tortura y el abuso a manos del dictador Maduro. O serás recordado por ser cómplice de estas acciones, traicionando tu juramento constitucional. Si uno se pone a contar los tuits de Bolton a Padrino, son muchos. Yo diría que más de una decena. Pero Bolton también dicen en los alrededores de la Casa Blanca, del equipo más cercano a Donald Trump, fue el ideólogo de endurecer las propuestas económicas hacia Venezuela, es decir, hacia el bloqueo, de lanzar de manera definitiva y sin ambages el bloqueo, por dos razones importantes. La primera es que están en plena batalla electoral en los Estados Unidos. Y la segunda, porque el tiempo de Guaidó comienza a deteriorarse, comienza su hora cero. Y Bolton, no sabemos si jugando a la desesperada o teniendo una carta que pensaba era la de mayor calado dentro de las acciones que tiene Estados Unidos todavía conservada, lanzó el ataque el pasado lunes. Y Maduro parecía estar esperando esa contraofensiva. Tanto así que no tardaron horas en que el gobierno venezolano se deshiciera prácticamente, se bajara de la mesa de negociación. Una mesa de negociación que era mal vista por una parte de la oposición que presionaba a Guaidó a quedarse solamente con Estados Unidos, el bloqueo y alguna intervención militar. Ahora, esa parte de la oposición que domina María Corina Ledesma, entre otros, lo que no le ha dicho todavía a sus seguidores es que la opción militar para el caso de Venezuela está muy lejana. Primero le prometieron el artículo 187, fracasaron. Luego, la promesa del TIAR que Guaidó, luego de 2 meses de recibir la propuesta, lo archivó en la Asamblea Nacional y finalmente, en un espacio público en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, decidió activar esa solicitud, es decir, darle el visto bueno. Una solicitud que posteriormente a los 4 días envió a la Organización de Estados Americanos, donde allí reposa. Porque Estados Unidos, desde que comenzó todo esto, le ha dicho bien claro a Guaidó que ellos no tienen una opción militar cercana contra Venezuela. Sí, efectivamente la han utilizado como propaganda, como artificio de guerra, como amenaza para meter miedo, pero que en cálculos de ellos, desde el punto de vista político, estratégico y de seguridad, la opción está lejana de aplicarse. ¿Por qué Guaidó no se lo dijo en su momento a sus seguidores? ¿Por qué María Corina Ledesma y compañía siguen atesorando esa opción como algo viable? Es fácil entender esto. Cálculos políticos, réditos políticos. Y allí hay una diferencia entre los políticos que le hablan claro a sus seguidores y los políticos que mienten de manera consecutiva para hacerse de determinados mensajes, de determinadas audiencias, captar atención y luego confundir, luego mantener ciertos mensajes en esa audiencia. Dicho esto, hay que ver que si Estados Unidos tuviese la opción militar como primera opción, efectivamente lo hubiese aplicado, porque no se iba a retrasar tanto los planes y sobre todo en un año preelectoral para desalojar a Maduro del poder. Y es lo que está haciendo ahora John Bolton, utilizando otra vez la plataforma militar para tratar de convencer, de persuadir a los militares venezolanos, sobre todo al
al que es el líder de estos militares como Vladimir Padrino. Bolton sabe que voltearse los militares a Maduro significa la consecución o un paso importante para desalojarlo del poder, pero no va a ser sencillo. Y él ahorita mismo está en entredicho por sus acciones, por sus decisiones, por su poca efectividad, por sus promesas de sacar en menos de 3 meses a Maduro del poder, y ahí Maduro sigue campante. Entonces muchas voces están diciendo que Bolton, como asesor de seguridad de Donald Trump, va a salir más temprano que antes, y muchos dicen que va a salir más temprano que Maduro. ¿Por qué Bolton sigue apostando al ala militar aquí en Venezuela? Porque ya les dije, la opción militar de parte de Estados Unidos está lejos. La aplicación del TIAR todavía es una quimera. Las opciones de sanciones y de bloqueo hacia Venezuela no parecen amedrentar a Maduro, que luce bastante fortalecido desde ese punto de vista. Sobre todo en el plano petrolero, que como ustedes saben, Maduro ha conversado con China, y entonces China, todas esas refinerías abandonadas por Maduro y por Rafael Ramírez, que han hecho que la producción venezolana de 3.5 millones esté en 700.000, 800.000 aproximadamente barriles día, le dijo a China: bueno, chinos, siéntese conmigo, vamos a crear empresas mixtas, capital mixto, yo les pago con petróleo, ustedes me reforman, me rehacen, me refinan las instalaciones que han quedado en desuso, que han sido abandonadas, que han sido, por distintas razones, están allí inermes. Y los chinos le dijeron: te compro esa idea, nosotros vamos a seguir invirtiendo en Venezuela. De hecho, cuando Estados Unidos dice lo del bloqueo, los chinos le replican y dicen: no, nosotros seguimos con Venezuela, porque también los chinos tienen su guerra comercial con los Estados Unidos. Ese es otro tema. Y Maduro también en este plano se ha fortalecido mucho con el oro. Fíjese que ayer colocó 6 nuevos ministros de su gabinete de 30 ministerios que hay en Venezuela aproximadamente, y más de 220 viceministerios. Fíjense la burocracia, más de 4 millones de empleados públicos en Venezuela. Una burocracia atroz que hay en Venezuela, que mantiene anquilosada a la economía. A Maduro no le importa efectivamente el pueblo venezolano. Yo estoy convencido de ello. Probablemente a Chávez sí, pero a Maduro no. Maduro allí se va a mantener en el poder. Ahora, con ese cañón que tiene del oro, de los metales preciosos que hay en Venezuela, y con todas las rutas para contrabandear el oro, que le ha sido muy difícil a Estados Unidos rastrearse, desde el punto de vista del bloqueo, no le va a hacer mella, al menos al entorno de Maduro. Donde sí va a hacer mella es a aguas abajo, a los más vulnerables en Venezuela. Pero Maduro tiene también cómo sacar y cómo traer los refinados del petróleo aquí en Venezuela y fuera, allende los mares. Maduro simplemente está utilizando técnicas que ya han explotado, que saben que son efectivas, tanto Irak, Libia, Irán, Cuba, Rusia, la han utilizado en su momento. Simplemente Maduro está copiando esas técnicas, como por ejemplo trasvasar los productos químicos refinados en aguas internacionales, más allá de Malta, por ejemplo, como por ejemplo apagar los transponders para evitar el rastreo satelital, como por ejemplo el trasvase entre barco y barco, como por ejemplo el cambio de banderas de muchos barcos. Es decir, se le hace cuesta arriba a los Estados Unidos mantener control de todo este aparataje a nivel internacional, que es utilizado primordialmente por muchos traficantes, por muchas ilegalidades, por muchos narcotraficantes. Está el caso también del narcotráfico en Venezuela, que no podemos olvidarlo, que es una verdad del tamaño de una catedral, que muchos militares están incursos en ello. Está el caso de los metales preciosos, está el caso de las bandas que directa o indirectamente dentro de la oposición y dentro del gobierno existen en Venezuela y que triangulan
con distintos bancos, tanto nacionales como internacionales, con distintas figuras financieras para evadir, para contrarrestar los bloqueos. Está el narcotráfico, están los sectores financieros, y todo eso Maduro ha pegado mano de todo eso. Es decir, Bolton probablemente desde el punto de vista nuestro se apresuró, pero se apresuró por algo comprensible, porque sabe que a Guaidó le queda poco tiempo, ya lo hemos explicado. Guaidó entra a la Asamblea Nacional en receso, regresa en el mes de octubre, saquen cuenta, vayan contando los meses, noviembre, diciembre, y a finales de diciembre y todos estos meses yo te aseguro que ya Guaidó, desde el punto de vista político, a menos que suceda algo extraordinario y a menos que Estados Unidos ejerza una presión por encima de lo que ya ha venido ejerciendo, los partidos políticos que le han estado apilando las facturas a Guaidó lo van a deponer desde el punto de vista político para que no siga como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué le van a decir ahora? ¿Presidente encargado? Guaidó ha bajado en las encuestas, eso lo sabe Estados Unidos. Guaidó ha prometido cosas que no ha cumplido. Guaidó tiene una guerra interna en la oposición, ha dividido, está dividida más aún con la oposición. Guaidó no le habla claro a los venezolanos. Guaidó ha sido uno más del montón en materia de corrupción, con todos los casos que se han destapado. Lo sabe los Estados Unidos. Entonces hace una apuesta arriesgada, elevada, le pone sobre la mesa a Maduro prácticamente la carta que él estaba esperando que jugara a los Estados Unidos. Es decir, fortificar el bloqueo, hacerlo más duro y darle la opción a Maduro, darle la excusa a Maduro para decir efectivamente yo me levanto de la mesa de negociación. Porque había casi todos los países que apoyaban y no apoyaban a Guaidó, comulgaban con una sola cosa: elecciones en Venezuela. Y probablemente elecciones adelantadas en Venezuela. Porque si la oposición iba unida a unas eventuales elecciones parlamentarias y arrasaba, Maduro no le quedaba otra alternativa que tener que adelantar las elecciones presidenciales. No había otro futuro para Maduro. No había. Él lo sabía. Ahora, ¿qué hace Maduro? Se refortalece, juega, le dice a Bolton: perfecto, me jugaste esta, ahora yo te juego la otra. ¿Qué hace? Persigue a todos estos diputados que han estado metidos en golpes de Estado, los ahuyenta, los saca del país prácticamente con la opción de enjuiciarlos y le pone una espada de Damocles en la cabeza a Guaidó como un tic-tac. Te creo una comisión, como se creó hace meses atrás, que presidía Darío Vivas, en la cual esa comisión va a evaluar, que ya evaluó, el tiempo político que le permita sacar una fecha para las elecciones parlamentarias. Pero ya Maduro venía jugando con fuego lento, apertrechándose con los enemigos de Guaidó, porque Guaidó tiene muchos enemigos, más allá de María Corina, que no con ella, más allá de Ledesma, que no con él, porque ellos representan a la extrema derecha, que también representa a Guaidó, pero hay una extinción allí. Hay otros partidos políticos. Dentro de la oposición hay más de 20 partidos políticos. Maduro ha venido madurando, me permiten la expresión, las conversaciones con ellos. Por eso ese realce que viene dándole Diosdado Cabello en sus distintos programas a figuras de antaño prácticamente olvidadas, como el caso de Fermín, como el caso del Tigre, como el caso de Henry Falcón, como el caso de Bertucci, como otros muchos casos que les va a permitir a Maduro lanzar una fecha electoral previamente acordada con estos sectores enemigos de la oposición y aparentemente también enemigo del bloqueo, enemigo de la guerra, enemigo indirecto de los Estados Unidos. Los Estados Unidos en ese desgaste, vamos a ver si van a poder contrarrestar estas jugadas que tiene en mente Maduro y que va a salir prontamente, ya ustedes lo van a ver, en unas eventuales elecciones parlamentarias que de seguro
la gente de Guaidó no va a participar, la gente de María Corina no va a participar, otra gente de Acción Democrática probablemente no participe, otra gente de Un Nuevo Tiempo, la mitad de ellos probablemente no participe, pero la mayoría de estos partidos de conocidos, así como sucedió en mayo del 18, sí van a participar. Y vamos a seguir en un ciclo interminable, en una centrífuga una vez más, vamos a volver en una tautología al inicio. Es decir, las elecciones van a ser fraudulentas, van a ser deslegítimas. Solo que ahora estas elecciones probablemente van a tener el apoyo de Rusia, de China, de algunos países que todavía apoyan a Maduro y probablemente de otros que van a estar presentes a nivel internacional. Y eso también va a significar un duro golpe para la oposición. Así que Estados Unidos, repito, me gustaría compartir con ustedes que me dijeran si jugó o no de manera adelantada John Bolton la carta de presión por la vía del bloqueo y le dio carta libre prácticamente a Maduro para él jugar 2 o 3 fichas en un panorama ajedrecístico que todavía sigue complicado. Así lo estamos viendo nosotros al día de hoy. Pero yo quiero que ustedes me compartan su análisis, que ustedes también me den su perspectiva y si ustedes me creen que Guaidó todavía tiene fuerza para atacar de manera consistente desde el punto de vista de la fuerza militar y si logra convencer a Estados Unidos en una campaña electoral y si logra convencer al Congreso de los Estados Unidos para atacar a Maduro. Ese es por un lado. Y por el otro lado, si ustedes creen que verdaderamente Maduro va a lanzar las elecciones parlamentarias para tratar de legitimarse y para tratar de tener un pivote que le permita evitar unas elecciones anticipadas a nivel presidencial. Y por otro lado, los mensajes de Bolton están hasta los momentos cayendo en el vacío, porque Padrino López le contestó y le dijo que era un hombre constitucional, que estaba ligado a la democracia del país, que iba a proteger a las instituciones y que la Fuerza Armada estaba con Maduro y con la institucionalidad del país. Y recuerden, es muy importante que ustedes sepan, los militares son los que verdaderamente gobiernan este país. Es decir, los militares tienen casi todo el negocio aquí en este país. El negocio de las fronteras, el negocio del oro, el negocio del petróleo, el negocio de la finanza, el negocio de la banca, el negocio de los alimentos, el negocio del matraqueo, el negocio del narcotráfico. Ellos lo tienen y lo controlan todo. Maduro simplemente una especie de títere allí que hace las veces de presidente. Pero en el fondo, el que gobierna son verdaderamente los militares conjuntamente con Diosdado Cabello. Lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes me den sus impresiones de estas preguntas que le he lanzado en el canal. Y recuerden, somos el único canal en Venezuela, o uno de los pocos en Venezuela, que te da la opción, sea usted chavista, independiente u opositor, de expresarte de manera clara, abierta y plural. No estamos con Maduro, no estamos con la oposición. Nosotros simplemente como periodistas estamos solo y únicamente con la verdad. Muchas gracias y será hasta la